Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Vuelvo y lo repito. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Vamos a enfocarnos en la primera parte, que es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y quiero que se hagan una pregunta, pero no la conteste, quédese con ella en su mente. La pregunta es: ¿qué es lo más importante para usted? Vaya pensando, vaya quedándose con eso en la mente, y después al final bregamos con ello. Mas buscar primeramente significa dar a Dios el primer lugar en nuestra vida. Por ejemplo, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Ser imitadores de Él, ser santos como Dios que está en los cielos es santo. Y obedecerlo en todo. Cuando nos vamos a Deuteronomio 6, capítulo 6, del 5 al 9, nos encontramos con el primer y gran mandamiento, que dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y el 7 dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tu ojo, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Eso es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Este mismo mandamiento lo encontramos en el Nuevo Testamento, en Mateo 22, del 36 al 38, cuando un fariseo, intérprete de la ley que sabía la ley, le pregunta, tentando a Jesús, y le dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Es como si el fariseo pensó que como estaba en el Nuevo Testamento ya no había que hacerlo. Pero siempre hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Aleluya. Entonces, queridos hermanos y hermanas, poner a Dios en el primer lugar, dejar que Jesús sea el centro de tu vida, eso es buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Qué mejor ejemplo que Jesús? ¿Cuál era la prioridad de Jesús? Hacer la voluntad del Padre. Ahora, ¿qué pasa cuando no buscamos el reino de Dios y su justicia? Y le voy a hablar de esto porque muchas veces creemos que sabemos cómo buscar a Dios, o que pensamos que viniendo solamente un día a la iglesia, orando una vez a la semana, estamos buscando a Dios. Entonces, cuando no buscamos el reino de Dios y su justicia, podemos ver qué le pasó a David. Cuando David decidió tirarse para atrás, cuando Joab y sus siervos estaban en la guerra, ¿qué pasó? Cayó en adulterio, dejó de buscar el reino de Dios y su justicia y cayó. Lo mismo le pasó a Salomón. Cuando ya era viejo, desvió su mirada de Jehová y dice que Salomón hizo lo malo delante de su ojos. Y cuando Salomón, este es el versículo, está en Primera de Reyes, si no me equivoco, el 12, dice: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David.
Hermano, esto no se trata de edad. No importa si usted es pequeño, no importa si ya usted está viejo. Aquí hay que buscar al Señor hasta el último aliento. Buscar el reino de Dios y justicia no es fácil. Y nadie dijo que lo vea. El que se le haga fácil que me avise para yo coger el truco. Cuando vamos a Gálatas, desde el capítulo 5, versículo 16 en adelante, el apóstol Pablo dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Podemos ver que no es fácil buscar primeramente el reino de Dios y justicia. Es la carne que se está oponiendo. Pero el apóstol Pablo nos da la clave para mantenernos fijos en el Señor. En el versículo 18 dice: pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Eso es que podemos ver. Buscar a Dios con nuestra propia fuerza se nos va a hacer imposible. Pero Él mandó a uno, al Consolador, al Espíritu Santo, que está aquí, al ladito tuyo, al ladito mío, Poderoso Dios, al ladito de cada uno de ustedes. No importa si tú no has aceptado al Señor, Él está ahí esperando a que tú le abras la puerta. No importa si tú estás pasando por tu situación, Él está ahí esperando a que tú le des tu mejor alabanza. Ahora, si nos descuidamos, podemos llegar a poner otras cosas que no son Dios en ese primer lugar, que le toca a Él solamente. Y usted dirá: ¿cuáles son estas cosas? ¿Qué podemos poner por encima de Dios? Y en ese mismo capítulo de Gálatas 5, los versículos 19 al 21 nos dicen todas estas cosas. Y se las voy a leer para que sepan. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Qué triste eso. No heredar el reino de Dios. No me lo puedo ni imaginar. Tengan en su mente todas esas cosas que yo le acabo de mencionar. Algunas de esas cosas son las que usted tiene por encima de Dios. Hay que hacer un cambio. Hay que buscarlo genuinamente. Hay que meternos en oración. Hay que meternos en ayuno. Hay que buscarlo verdaderamente, en espíritu y en verdad. Y les quiero contar un testimonio y aquí no lo menciona, pero debería tenerlo de verdad. El egoísmo. Yo era producto del egoísmo y de la ira. La ira no lo escribí, eso no se lo voy a mencionar. Yo decía antes, pues si yo trabajo para comprarme lo mío, pues que los demás hagan lo suyo. Y cuando estaba empezando los caminos del Señor, que me había aceptado a Jesús como mi único Salvador, un día voy y compro en la mañana un envase con pernil. El que me conoce sabe que el pernil es lo mío. Y dije, pues lo voy a comprar ahora y me lo como antes de ir a trabajar. Entonces, cuando ya estoy ready, que me levanto, voy a prepararme para ir a trabajar, voy a calentar el pernil y me acordé que mi cuñado iba para casa. Y yo dije, pues yo voy a avanzar y me lo voy a comer rápido.
yo me lo voy a comer rápido porque esto lo compré yo, esto me lo quiero disfrutar yo, aunque no me lo coma completo y lo guarde después. Y ahí mismo, cuando estoy teniendo todos estos pensamientos negativos, porque ningún pensamiento así viene de Dios, me llega un pensamiento, el Espíritu Santo hablándome, que me dice: no seas como son ellos, sé como yo soy. Mi hermano me tenía ganas de llorar. Yo decía, ¿cómo es posible que el pernil que tanto yo iba a comer? Y iba pasando mi esposa y le digo, voy a tener que compartir. Y ella me dice, ¿por qué? Yo sentí que alguien me dijo, no seas como son ellos, sé cómo soy yo. Para la gloria y la honra del Señor, pues el egoísmo no es parte de mi vida. Gloria a Dios. Al igual que el enojo. Si usted supiera que yo me enojaba por cualquier cosita. Si mi esposa me preguntaba qué una sola vez, yo rápido me enojaba. Y la verdad que el Señor trabajó conmigo, me ha dado una paz, una paciencia. Es increíble el cambio que Él ha hecho en mí. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Dios es bueno. So, ya vimos cuáles son las obras de la carne. Y esas son las cosas que son manifiestas cuando no buscamos a Dios primeramente. Cuando lo buscamos, como dice el gran mandamiento, ¿qué empezamos a ver? Empezamos a ver el fruto del Espíritu, que lo encontramos en Gálatas 5, del 22 al 23. Pero voy a leer. Y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero mira qué maravilloso que cuando tú aceptas al Señor y decides buscarlo genuinamente, Él saca todo lo malo que hay en ti y empieza a hacer un cambio con todas estas cosas. Ese fue el cambio que Él hizo en mí. Pero entonces, volviendo, sacar a Dios del primer lugar es algo de lo que tenemos que tener cuidado, porque podríamos llegar a comparar como el pueblo de Israel cuando hicieron un becerro, igual de idólatra. Aleluya. A veces nos enfocamos tanto en lo material que decimos esto es esencial y ponemos a Dios en un segundo lugar o un lugar más bajo. Entonces ahí empezamos a decaer espiritualmente y nos alejamos de Dios. Yo era muy apegado al dinero. No voy a decir esto para que vaya y regale su dinero. Estoy diciendo de mi experiencia, de mi testimonio. Yo era muy apegado al dinero. Y a tal punto que el Señor me tuvo que pasar por una serie de pruebas para yo poder despegar. Hubo una vez que yo dije, cuando ya estaba empezando los caminos del Señor, yo dije, yo voy a dar el diezmo aunque no tenga. Uno tiene que ver lo que uno dice con la boca. Empecé a trabajar 2 veces a la semana. No tenía chavo. Empecé a sacar de la tarjeta de crédito. Se me acabó lo que tenía en la tarjeta de crédito. Y yo decía, ¿y ahora qué? Como dice el pastor, ¿y ahora quién podrá defenderme? Y llegué a un punto donde dije, Señor, ya no puedo más. Me arrodillé y le dije, que se haga tu voluntad. Yo dejo todo esto en tus manos. Olvídate del apego al dinero. Después de ahí empecé a ver un cambio. Hubo una vez que me llegaron 2 cheques de un trabajo que yo trabajé hace 8 años. ¿Quién se espera eso? Y dije, gloria a Dios. Cuando me faltaban chavos para pagar el apartamento. Ay, Dios mío, bendito sea el Señor.
Dios es bueno, ¿verdad? Por eso usted tiene que confiar, usted tiene que buscarlo genuinamente, poner su finanza, poner sus problemas, sus enfermedades en las manos del Señor. Y esas cosas serán añadidas. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Dice la palabra en Mateo 6:24 que ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a alguno y amará al otro. No puede servir a Dios y a la riqueza. Ya le conté todo el dinero. No podía inclinarme por un lado y dejar al otro. Tenemos que examinar nuestros pensamientos, nuestro interior y sacar las cosas que toman la posición de Dios en nuestras vidas. Así sea un amigo, algo material, el novio, la novia, el trabajo, el dinero, etc. Había un versículo que estaba leyendo ayer, no llegué a escribirlo. Se encuentra en Mateo también. A mí el libro de Mateo me encanta. Es el primer libro que leí y de ahí yo siento que puedo sacar todo. Pero el versículo, si me acuerdo bien, decía: el que ama a padre y madre más que a mí no es digno de mí. Por eso es que uno tiene que ver a quién uno le da la posición, si es a Dios o a todo lo demás. Y muchas veces Dios nos hace saber qué es eso que tenemos que sacar de nuestras vidas y no hacemos caso, pero alguien que busca primeramente el reino de Dios y su justicia obedece completamente sin poner pero ni pretexto por más que nos duela. Porque muchas veces queremos que Dios se mueva en nuestras vidas, pero no estamos dispuestos a sacar lo que está impidiendo que Él se mueva. Poderoso Dios. Dios no obra en nosotros cuando ponemos algo o alguien por encima de Él. Y por eso quiero traer esta bella historia de Abraham. Se encuentra en Génesis 22, del 1 en adelante. Y déjame buscarlo porque no está escrito. Voy a leer esto completo y así vamos desglosándolo poco a poco más o menos. Y dice el primer versículo: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Imagínense que ese fuera usted. Sacrificar algo que usted ama. Está difícil. Si no tienes al Señor. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos, y volveremos a vosotros. Miren el pensamiento de Abraham. O él conocía a Dios, o él pensó que él iba a resucitar a su hijo Isaac. Pero sabemos que Abraham era un hombre de fe. Y dice: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos.
Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él le respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Cuando ya él estaba ready, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a su espalda un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Qué maravilloso es el Señor. Dios no deseaba la muerte de Isaac, pero quería que Abraham lo sacrificara en su corazón para que estuviera claro que Abraham amaba más a Dios que a su hijo prometido, a quien había esperado por tanto tiempo. El propósito de las pruebas es fortalecer nuestro carácter e incrementar la consagración a Dios. Gloria a Dios. Si Dios no dejó que Abraham sacrificara a su hijo y le proveyó con un carnero para el holocausto, pero Dios envió a su único hijo para nuestra salvación. Si Dios dio a Jesucristo para el beneficio de nosotros mismos, ¿por qué no podemos entregar o sacrificar esas cosas que quitan a Dios del primer lugar en nuestras vidas? Póngase a pensar: ¿por qué no puedo sacarlo de mi vida? ¿Hay algo que está ocupando su lugar? ¿Hay algo que tengo que sacar de mi vida para entregarme completamente? Ahora, ¿se acuerdan de la pregunta del principio? Quiero que... Ya literal estoy terminando. Esto es una prédica corta. Quiero que analice y pregúntese: ¿de verdad estoy poniendo a Dios en el primer lugar? ¿Estoy dejando que Jesús sea el centro de mi vida? Si no, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para acercarme? ¿Qué tengo que hacer para acercarme al Señor, para buscarlo genuinamente? Gloria a Dios. Hermano, si le digo la verdad, eso es todo. Pero el Señor necesita que lo empiecen a buscar genuinamente. Yo se lo estoy predicando hoy, pero ya se lo he predicado 2 veces más. Es tiempo de empezar a buscar a Dios. Es tiempo de empezar a orar, empezar a ayunar, empezar a ser obedientes al Señor. Y antes de pasárselo a la pastora, me gustaría hacer un llamado a todas las personas, pero especialmente a las personas que tienen algún tipo de enfermedad, a
a las personas que